Pues muchísimas gracias por aceptar la invitación, amiga Mar Flores. Te doy la bienvenida con un abrazo y un aplauso impresionante. Ay, muchísimas gracias, amigo. De verdad, muchas gracias por este espacio. Siempre es un placer compartir contigo. Pero bueno, en la edición especial del día de hoy, amiga, es enfocarnos un poquito en narrarnos una historia de terror. Una historia que de plano ahorita de cara a Halloween y de cara obviamente a Día de Muertos, totalmente mexicanos, pues tenemos que escuchar una historia de terror, se antoja para conocer y ya como ponernos los pelitos de punta. Pues mira, creo que es muy interesante esta. Ayer estaba platicando con mi tía. Ujú. Tuve un tío abuelo que estuvo en la época de los cristeros. Ok. Y por allá, o sea, lo que me estaba contando, era padrísimo escucharlo. Ujú. Pero la historia de terror así que nos dejó los pelitos de punta fue que nos contó que una vez en una iglesia en Michoacán, Ok. pues tú sabes que se escondía, ¿no? Entonces se escondían como para todo este tema pues de la iglesia y de la religión y así. Ujú. Y se tuvo que quedar a dormir en la iglesia. Ok. Nos contaba que dormir en la iglesia fue Ajá. lo peor que le pudo haber pasado. Ok. Que se le apagaron las luces, o sea, te estoy hablando de hace muchos años, ¿no? Se le apagaron Ujú. las luces, tenía una velita prendida y que de Ujú. repente llegó un airecito y se le apagó la velita Sí, y a como lo que si lejos alguien empezó pasara, a ¿no? escuchar. No, o sea, las iglesias son como los teatros. Ajá. Entonces, a lo lejos empezaba a escuchar risas, llantos, gente quejándose y estaba solo. Uy, Entonces, qué fuerte, ¿no? sí, no, o sea, él nos contaba, de verdad, cada vez que nos contaba así los pelitos se nos... Ve, te cuento y mira. Sí, porque es totalmente, o sea, es una historia totalmente real, ¿no? Y se quedó, en la historia que nos contabas, se quedó a dormir, o sea, aún viéndolo, por ejemplo, lo de las luces, que se apagaron las Sí, velitas, pues al él final ellos continuó. estaban escondidos, Ajá. entonces no podían salir, entonces era aguantarse el miedo, era aguantarse todo, se metió abajo de una banca de la iglesia y de ahí se quedó toda la noche, pero sí sé que, o sea, decía que en su vida se iba a volver a quedar a dormir en una iglesia. Ayer o antier, no me acuerdo, estaba platicando con un amigo igual, con un compañero actor, y me Ujú. comentaba que él estuvo metido mucho tiempo en el tema de exorcismos, que también es como la parte de Sí. la iglesia, ¿no? Y yo creo que sí te impregnas de energías que ni te pertenecen, o sea, ¡ay, no, Ajá. qué susto! Sí, sí, sí. Yo creo el estar presente en un exorcismo, sí te quedas impregnado totalmente de energías. Pasa mucho como la experiencia de que aunque no seas creyente, o sea, aunque no creas en eso, presenciarlo te cambia totalmente. El caso de Facundo, por ejemplo, cuando ya es que se metió al Ah, con la cementerio, niña, ese es ¿no? el más viral, sí, es de los más virales. Imagínate, él bromeaba con eso, o sea, realmente ya para transmitirlo a su programa y ya estando ahí presente, ya, o sea, literal en su vida va a volverse a meter Patitas con para esas el energías. taquero, ¿no? Claro. Amiga, niña. Ay, no seas imbécil. Ya me largo a la... ¡Cabo! ¡Con lentes! ¡Eivor! ¡Venga, güey! ¡Venga, güey! ¡Por favor! Claro, claro. Y por ahí tengo varias. Fíjate que de igual cuando yo era niña, con mi mamá vivíamos ahí en Lanzures, en un edificio Ajá, viejo, 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 viejo. Pues al final te vas acostumbrando a las presencias, ¿no? O sea, sí, yo siempre he sido como bien sensible para ese tipo de cosas. Toda la vida he sido muy sensible. ok, ok. Y me acuerdo mucho que cuando iba en la universidad, en mi cuarto, a mis primas y a mi familia le daba miedo entrar a mi cuarto. Ujú. Y vi una niña. O sea, yo tenía una niña en mi cuarto. Era una Ok. niña con un vestidito de flores, tenía sus calcetitas así Ujú. dobladas y unos Ujú. zapatitos negros. Y estaba ahí todo Uy. el tiempo. Ya, o sea, a mí ya no me daba miedo. Siempre, fui hija única, entonces al final siempre estaba sola en la casa. Y a ¿Y qué mí edad ya, tenías? en esa casa viví desde que tenía, ay, iba en tercer primaria, seis, cinco, seis, Como seis, unos siete, nueve, siete, ocho, nueve. ocho.
8, porque estaba un año adelantada. Ujú. Ok, Iba en ok. tercera primaria. Llegué a vivir allí cuando tenía 8 años y Ajá. me salí de ahí cuando tenía 24, 25, yo creo, cuando falleció mi mamá. Ok. Pero tú tenías 8 años, veías a la pequeñita, una Sí, presencia de una niña. estaba ahí la Y, niña. y cuántos años, o sea, cuánto tiempo estuviste experimentando eso. O sea, que la vi, que realmente Ajá. la vi, fueron 2, 3 veces, pero yo sabía que ahí Ok. estaba. Igual también tengo una historia de ese edificio. De hecho, ese edificio le daba mucho miedo a mi familia. Y yo tenía un noviecito que a mi mamá no le gustaba nada. O sea, nada, no le gustaba nada. ¿Porque era Y rebelde o qué? mm, hay detalles. Y nos sentamos abajo en la puerta de entrada. Había como un lobby y había Ujú. una banquita de madera. Y nos sentábamos ahí pues, a platicar, ¿no? Ni siquiera lo dejaba subir a la casa. O sea, nos sentábamos ahí, en el lobby del edificio. Ok. Y me acuerdo que estábamos sentados los dos viendo estaba el cristal. Nos sentamos los dos en la banquita viendo hacia el cristal y de Ujú. este lado estaba como el cubo de las escaleras y del otro lado había un estacionamiento donde no había ni puerta, o sea, estaba la pared. Ok, Y ok. vimos pasar un señor alto, de sombrero de copa, con Ajá. un abrigo negro, que pasaba del cubo de las escaleras, se atravesaba hacia Ajá. el estacionamiento. Uy. Lo vimos en el reflejo. Los Ajá. dos así, nos quedamos viendo a la puerta y los dos así, y volteamos, fue como de, ¿lo viste? No, bueno, obviamente salimos corriendo de ahí. O sea, fue como, Sí, y ya estabas grande, ¿eh? O sea, 14, 15 años ya. Pero qué "Mm, fuerte, qué fuerte. ¿Y no te habían dicho algo así como que alguien más, un vecino, de que eso ya lo había visto yo también? A ese fíjate señor. que sí, creemos saber quién era. Bueno, yo sacando conclusiones, creo saber quién era. Ok. Porque la vecina de hasta abajo era un cuartito como, bueno, era el departamento de la portería. Ajá. Y la vecina de hasta abajo, no era la portera, pero vivía ahí. Y tenía un novio que en paz descanse, se llamaba Ok. Víctor. Ajá. Y lo que yo vi, me, o sea, como la figura que yo vi, me acuerdo que era muy similar al novio de la vecina. O sea, pero te lo describió o lo viste en fotos. No, yo lo vi. Ah, O sea, ok. yo lo conocí y, Ajá. y Ah, estando ok. yo ahí, el señor falleció. Ok, ok. Uy, qué fuerte. Se quedó impregnado. Totalmente se quedó Sí, pues ahí impregnado. estaba y de repente pasó y los dos nos quedamos así como de ¡Hala! Sí, 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 estuvo sí. muy No, no, cañón. no. Y es que hay historias muy fuertes. Por ejemplo, una de las que vivió en mi familia nos la narraba mucho mi papá, que le mando un abrazo enorme. Nos narraba una porque él es militar, ex militar. Y narró de un compañero que era militar también, obviamente. Entonces, este compañero militar estaba, yo creo que era medianoche, caminando ahí en Chapultepec. Y ya ves que es muy característico ahí en el bosque las banquitas de, pues donde te puedes sentar ahí en Chapultepec está lleno de esas banquitas. Entonces él iba caminando y ve a una mujer sentada ahí, pero estaba de espaldas la mujer, ¿no? Ok. Y ya es que así te acuerdas y ya te pones. Uy, yo sí. Ajá. Y llega el militar y le pregunta que qué hacía ahí, o sea, muchacha, ¿qué haces aquí, no? Y lo que respondía la joven, la muchacha, ella decía que continuara su camino. Entonces él se preguntaba, así como que se preocupaba, pues, qué estaba haciendo yo a esas altas horas de la noche y todo, ¿no? Claro. Y de nuevo le preguntó que qué hacía ahí y que si le podía ayudar. Y le dijo, joven, continúa tu camino. Y él bien necio. Se supone que el militar fue súper necio e insistió una tercera vez. Y ya en esa tercera vez voltea, pero la muchacha, os le cuenta que ves una muchacha vestida o sea, de vestido blanco sentada ahí en la banca. Voltea y se supone que tenía cara de caballo. Entonces, fue una historia impactante y de hecho el militar tuvo calentura, un impacto impresionante, tuvo calentura, o sea, se enfermó horrible.
y estuvo días ahí encamado. Pero sí, o sea, cada vez que ese militar la contaba, pues te quedas con la duda, pero sí, o sea, el bosque de Chapultepec sí está impregnado de todo eso. Pero aparte, ¿sabes? Me suena mucho a leyenda mexicana, o sea, ese tipo de cosas que solo pasan en México. Sí, 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 O pero sea, es la famosa Llorona, ¿no? hablando del patrón, también tengo una muy buena. Fíjate que mi abuelita, bueno, mi familia creció, bueno, eh, mi abuelita vivía en Plateros, no sé si ubicas, en donde estaba Ujú, el manicomio que es muy famoso, se llamaba La Castañeda. ujú, ujú. Y muchas de las bardas que dejaron en la unidad, para cuando crearon la unidad, son parte de La Castañeda. Ok, Entonces ok. también ahí hay un chorro de energías durísimas, ¿no? Y pues ahí en la Castañeda tenían hasta ay, ¿cómo se llama? El Panteón, tenían cine. Te estoy hablando de hace muchos, muchos años. Mi mamá falleció de 65 años, hace 8, ¿no? O sea, Ajá, era una señora grande, ¿no? ok. Entonces tenía como un chorro de historias de cuando me contaba de cuando era río Miscuac, que ella se Ujú. acuerda cuando era un río y que lo pusieron, Literal bueno, sí me vio. contaba, ¿no? Ujú, Ella vio como toda la transformación del río a cuando lo entubaron y cuando hicieron las calles y ese tipo de cosas. ujú. Entonces, ella vivía ahí ahorita, bueno, para la gente que nos está viendo de la Ciudad de México, es por donde está el Metro San Antonio, más o menos. Ellos vivían Ok. por ahí. Y Plateros está por el Metro Miscuac, hacia arriba, por donde está la Prepa 8 y todo eso. Yo crecí por Ujú. ahí. Yo salí de la Prepa Experta. 8. Experta de Sí, ahí. sí, sí. Ujú, Y se supone que muchos pues de toda la energía que se manejaba en ese manicomio, pues, se quedó ahí, ¿no? Y más porque las bardas que utilizaron para construir la unidad, pues son las mismas. ujú. Y hay una colonia a un lado que se llama La Cascada y pasa por ahí un río todavía. Ya sabes, ahorita es un río de mugre, pero Sí, pasa no. un río por ahí. Súper contaminado, ¿no? Ahorita. Sí, no, horrible. Pero cuando era niña, mis tíos vivían en unos departamentos de ahí de la unidad y se supone que cuando tú escuchas a la Llorona lejos es porque está muy cerca y cuando escuchas a la Llorona cerca es porque está muy lejos. Y normalmente, Ok. pues como siendo leyenda mexicana, ¿no? Ujú, Ella va recorriendo el río buscando a sus hijos. Esa es la real ujú, leyenda, ¿no? ujú. Pues una vez estábamos mi prima y yo, vivía yo con mi prima, sí, mi prima es como mi hermana, y estábamos acostadas y si eran como las 12 1 de la mañana, platicando, pues echando la chisma chiquitas. Y empezamos a escuchar a la Llorona súper lejos. Así, pero O sea, escuchaba como... ustedes escucharon. No se escuchaba un ay mis hijos, o sea, nada. Solo se escuchaba como un... No, bueno, las dos así nos volteamos a ver y dijimos, madre, ¿y ahora qué hacemos? No, nos tapamos la cabeza y Qué preferimos hacer como que fuerte. no escuchábamos, pero sí está muy cañón. Sí, no, Y no así me tengo imagino cómo varias, escuchar. amigos. Sí Sí, me han no, no. pasado muchas cosas. Sí, fíjate que nosotros, a Roberto y a Robs, ya es que lo ubicas, de chicos, en la primera casa que vivíamos, y sí estaba muy impregnado de energía, y estaba en 2 pisos la casa. Entonces, la parte de arriba no vivía nadie, o sea, no había nadie. Y en la parte de abajo estábamos todos, o sea, mis papás, nosotros, mi abuelita. Y en la parte de arriba siempre se escuchaba, había sillas de metal, pero obviamente como típico que escuchas de vecinos o algo así, ¿no? Ahí se escuchaba literal si alguien andaba arriba. Se escuchaba, no sé, en la noche, cómo la silla la arrastraban. Y es curioso, porque no es como que lo escuchabas a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, dices, ay, o a las 3 de la mañana, que es la famosa hora, ¿no? De que, La pues, tres. la hora del diablo, ¿no? Ajá, Entonces, ajá. en esta ocasión lo escuchabas 10 de la noche, y todos, o sea, todos eran conscientes, mi abuelita, mis papás, de cómo se escuchaba, y literal no podía ser otra cosa. No es de como que, es una lámina, o es un vecino, porque no, o sea, las casas estaban separadas. No había una forma, no había otra forma, o otra explicación más bien, que era el ruido de la silla. Y es No, qué que mi fuerte. abuelito, de parte de mi mami, falleció. Entonces,
Sí, sí, yo sí creo totalmente que sí se queda impregnado la energía totalmente de donde estuviste y si en ese lugar falleciste. Entonces, está muy fuerte. Creo que eso sí, yo desde ahí, ya desde chiquitos, mi hermano y yo respetamos totalmente. Sí vemos películas de miedo y todo eso, pero en Yo la sé que vida me metería a un cementerio. Pero sí, o sea, desde ahí fíjate que sí nos quedó como esa experiencia y como ese respeto, respeto totalmente a que sí hay energías, totalmente, o sea, si vives y como dices tú has experimentado ya varias. Y esa de la Llorona está muy fuerte. no, está muy cañón. Y aparte, te digo, justo en la casa donde vivía con mi mamá también escuchaba el típico cascabelito abajo de la cama. Ajá. O sea, ¿sí has escuchado que se escucha, a veces se escuchan cascabeles abajo de la cama? No, 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 esa no Bueno, me toca, ¿eh? sí, no, o sea, mi mamá escuchaba cómo caía un cascabel y empezaba a rebotar abajo de la cama. Y cuando se asomaba Oh, no había nada. Igual en esa casa también abrían y cerraban los cajones de la cocina. O sea, a mi ujú. familia le daba miedo vivir, o sea, ir a la casa. Pero entonces, en esta casa fue lo de la pequeñita que viste también. O sea, la Era mi pequeñita, la compa. Llorona, los No, la cajones. Llorona era en otro lugar. Ah, ya en No, en otro. la casa donde te estoy contando es en donde vivía con mi mamá y yo viví con mamá y en Lanzures, ahí Ajá, por Liverpool Polanco, por ok. ahí vivía con mamá. Y Uy, la de me mi queda cerca. prima con casa de mi abuelita es la de Plateros que ahí es en la Castañeda, que sí está muy cañón. Uy, qué fuerte, qué fuerte. Sí, fíjate que también alguna vez, pues ya sabes que yo estoy re loquilla y que me encanta crear cosas y grabar cosas y hicimos un canal en una aplicación de leyendas que nunca nos funcionó, pero por Ok, ahí andan. Y ok. también hicimos una leyenda de una señora que se aparece aquí en el cementerio de Joco. Ok. La leyenda se llama Esa es mi morada y Ajá. dicen, es muy leyenda mexicana, dicen que igual lo que tú me contaste, que es una señora vestida de blanco que está en la iglesia. Y entonces Uy. la gente va pasando, pasa por ahí y le pregunta así como de, ¿está bien? Ujú. No contesta. Entonces la leyenda cuenta que dos chavos iban caminando, le encontraron y la vieron caminar por las calles de ahí de aquí de Joco. La siguieron y estando justamente en la entrada del cementerio, estira la mano y dice, esa es mi morada. No, pues Uy. los dos chavos se quedaron así como de ¿qué? Y salieron Ujú. corriendo, ¿no? Y la leyenda cuenta que en ese momento sonaron las 12 campanadas porque la iglesia está allá a la vuelta. Ay, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Pero Eso, no sé, fíjate yo creo que, que ajá, ese también es esa como un historia, saborcito de fíjate, mexicano, ¿no? sí, pero fíjate que esa historia me recuerda mucho a una historia a un video muy viral de Portugal, no sé si lo llegaste a ver, de que iban en un coche, iban creo que tres amigos y recogieron a una muchacha. Y era en portugués, o sea, estaban hablando en portugués, no sé si era Brasil o... Pero estaban hablando en O portugués Portugal. y la recogen y todo y ya le iban preguntando, o sea, como que queriendo jugar con ella, pero ella iba seria, ¿no? Y al final del video, ella señala el lugar, les señala el lugar y se supone que es en ese lugar donde ella había muerto, de esa parte de la carretera. Entonces, en la grabación del video, enfocan el lugar, pero regresan a ella y ella ya tenía cara así como y grita, ah, pero está, ajá, exacto, con cara de muerto, así como típica escena de terror, ¿no? Foi ali que eu tive um acidente e morri. Ese video, no sé, o sea, se hizo súper viral, pero no sé qué tan real sea. Ajá. Pero está, Ay, está no sé, pero qué ahorita me acordé de susto. ese con la historia que dijiste. Sí, no, está muy cañón. ¿Tú crees en la reencarnación, amigo? Fíjate que yo creo, o sea, yo soy fiel creyente de que eh, sí, o sea, sí es una energía como que va retomando y retomando y retomando, pero si no aprendes lo que tienes que aprender, vuelves a reencarnar en la misma familia hasta que aprendas el ciclo y puedas moverte. Eso es lo que yo creo. O sea, es mi locura marina, ¿no?
Ok, ok. Y fíjate que ahí va la historia de terror. Ujú. Cuando fallece mi abuelita, o sea, fíjate que yo siempre he tenido como la muerte muy cercana. O sea, fallece mi abuelo y estoy yo con él en el hospital. Fallece mi abuela y estoy yo con ella en su casa. Fallece mi mamá y, o sea, yo no estaba, pero pues al final estuve como muy cerca, ¿no? Y sí vi como esta parte de despedirte de la gente como para que ellos puedan trascender y se puedan ir. Ujú. Y una de mis primas está embarazada. Mi familia es de Pénjamo, de un pueblo de Guanajuato. Sabes que en los pueblos todo el mundo es familia, ¿no? Sí, se Entonces, conocen todos. así es. Entonces, cuando fallece mi abuelita, mi prima estaba embarazada y poquito antes de que falleciera mi abuelita, dice mi prima que le que soñó a Cholita. Bueno, Cholita es mi abuelita. Que paz descanse, te amo, abuela. Ay, me dieron ganas de llorar. Ay, te mando un abrazote. Y dice que soñó a Cholita y que Cholita le agarraba la pancita. Y ya, Ujú. pasó. Eso fue Ok. un día antes, o sea, una noche antes de que falleciera mi abuelita. Ujú. Fallece mi abuela y ellos, no sé por qué, pues ya sabes que tú lo sientes, ¿no? O sea, ellos ya sabían que había fallecido mi abuela sin que nadie les avisara. Pasa, se viene su esposo, que es mi primo, viene a despedir a mi abuela, viene a dejar a una de mis tías para lo del velorio y todas esas cosas, y se vuelve a ir. O sea, él no quiso entrar al velorio justamente por eso, ¿no? Porque decía, no me gusta y no tengo por qué estar ahí, yo ya me despedí de mi abuela, te amo, gracias, bye, ¿no? Ujú, ujú. Se regresa a Pénjamo y tienen un bebé. El niño, bueno, para no hacerte el cuento largo, el niño no tenía ni idea dónde vivía mi abuela cuando era niña. Es más, nadie en la familia lo sabe más que mi tía Lulu, que ya falleció, que también en paz descanse. Ok. Ella sabía, pero pues era un bebé de 2 años, apenas hablaba, año y medio, no sé. Ujú. Iban pasando en el coche afuera de la casa donde vivía mi abuela y no quiero decir el nombre, pero mi sobrino voltea a la casa, estira el dedito y le dice a su papá, esa sí es mi casa. Uy, qué Mira, te cuento y fuerte. se me pone la piel bien chinita. Sí. Y obviamente él no se acuerda, ¿no? O sea, Sí, no, pues y estaba muy nadie sabía pequeño. dónde vivía la abuela. O sea, yo puedo ir a Pénjamo y no tengo idea dónde vivía la abuela cuando era niña. Ujú. Nadie tenía esa información, más que mi sobrino, que dijo, esa sí es mi casa. Y alguna vez también con mi tía le preguntaba así como de, oye, ¿te acuerdas de no sé qué? El chiquito, Ujú. ¿no? Así de, ¿te acuerdas de el bautizo de no sé quién? Y alguna vez le contestó mi sobrino, sí, y el vestido que traías te lo hice yo. Ajá, sí, cosas O sea, que... que te quedas así como de, ¿qué? Sí, 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 O sí, sea, ese sí. tipo de cosas. Y entonces nosotros juramos que ese niño es mi abuela. Pero sí, me encantó, me encantó. Muchísimas gracias, Mar. Muchísimas gracias por estarnos Muchas contando gracias a esto ti, que, como te amigo. digo, yo sí creo totalmente en las energías. Sí, le tengo respeto, le tengo miedo. Sí puedo ver películas de terror, sí, pero con total respeto, o sea, creyendo que sí existe esa energía, ¿no? Un exorcismo, por Ay. ejemplo, queda pendiente que nos platique tu amigo. Ah, sí, le digo que Ajá. nos platique del exorcismo. Sí, ese Sí, está estaría bueno. buenísima. Ajá, ese está. Porque, Sí. o sea, creo que es algo que ves en Hollywood, en películas, pero no, sí es algo que si te acercas con alguien que ya estuvo presente, es una historia, pero terrorífica. Increíble, Ay, increíble. ha de ser horrible. Es que no, me queda claro que la energía negativa también. Mira, eso se le llama liberación o exorcismo, dice Fabo. Fíjate, fíjate. Sí, Sí, no, pues ahí, es que es una fíjate, o sea, energía yo creo que sí, negativa. ajá, si ahondas en el tema hay muchísima información sobre ese término, liberación, exorcismo, todo eso. Sí, ya Ay, qué sé. fuerte. Pero nuevamente muchísimas gracias, Mar. De verdad, Ah, muchas gracias, muchísimas gracias a por... ti, amigo. Sí, muchas gracias por aceptar la invitación y no sé si quieres cerrar con unas frasecitas terroríficas o un mensaje en estas fechas que le quieres mandar a tus seguidores. Ay, nunca sé qué decir. Soy la más penosa. No, pero pues nada más, muchísimas gracias, amigo, por la invitación. O sea, para mí siempre es un placer poder compartir contigo. Invitamos a Juanjo que nos cuente el exorcismo y así, si tú quieres. De verdad, muchas gracias por abrirme el espacio y siempre es un honor platicar contigo y lo único que quiero decir es gracias a todos por vernos y pues luego seguimos echando más chismecito.
Uy, muchísimas gracias, amiga, de verdad, muchas gracias a ti por aceptar la invitación y por contarnos esas historias que son totalmente personales, pero que sí están llenas de historia, de creencias, de energía. Ay, no, son historias y personales, o sea, eso es lo que te da como más miedo porque son experiencias tuyas, que algunas de infancia, algunas recientes. Está súper fuerte ese tema. Pero bueno, muchísimas gracias, gente linda, por acompañarnos en una edición más. Gracias por visitar Cuéntale a Roger y nos despedimos Mar y Roger de este live. Muchísimas gracias y gracias por todo su apoyo, ¿vale? Gracias, amigos, los quiero. Cuídense Te quiero, mucho, amigos. disfruten el terror. Bye bye.